property cuando lo tengan descargado, puede que le dé problemas de Java. Parece que si les da problemas de Java, tienen que cambiarle la versión de Java. Acá en el proyecto, la estructura del proyecto. Acá en la hamburguesa. Aquí ve, lo tomo como Java 18. Cámbielo a Java 17. Le ponen a aplicar. Ya, en el property les dejé la conexión a Oracle. Y más abajo está la conexión a MySQL si es que la quieren ocupar. Yo sé que los computadores de acá todavía no la han revelado. En este caso vamos a ocupar Oracle. Pero está ahí la conexión si la quieren ocupar. Lo que sí necesitamos es que si vamos a ocupar Oracle, esta cuenta de administrador no nos sirve, tenemos que crear un usuario nuevo para nuestra base de datos. ¿Ya? ¿Todos están acá o no? ¿Ya pudieron descargar? Ya, déjeme ver si yo tengo el wallet, necesitaba descargar el wallet. Yo creo que no lo tengo. Ya, vamos a descargar el wallet por mientras de la base de datos. Si ya lo tienen, lo único que tienen que hacer es reemplazarlo acá. Ya, aquí. Como yo acá se perdió, lo tengo que descargar de Te dije que me consigue la contraseña de la empresa para instalar los programas y ahora voy a jugar esto. Falta activa, ¿cierto? Pero ya me gustaría estar ahí. Bueno, pues semana que viene. 180. La semana pasada 600. Y la que viene, estamos pagando la manutención del auto, pagando el proyecto que tengo ¿cómo se dice? Un tema con asesoría que quiero elevarlo un poco más. Entonces estoy con gente de medida, más asesores. Básicamente yo creo que en estas 2 semanas habría un par y medio, o una semana. Y la anterior. Quiero uno que llegue por ahí.
imagino, pero quiero pasar. No, Cambiar de televisión. Te lo juro, prefiero partir la perra, ¿no? Sí, porque quiero meterme el otro día estaba trabajando los chiquillos y pasar piso 3. Pensé que no me quiero meter en la calle. No queremos. Claro, no queremos. Ya, ahí yo cambié la dirección donde tengo el wallet, ustedes lo tienen que cambiar a donde lo dejaron. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a conectar de acá mismo. Aquí ya investigué cómo hacerlo. Vayan a la base de datos que está acá. A este icono de acá. ¿Ya? Y aquí en New vamos a agregar un modo de paso. Y va a ser de hora. ¿Ya? Aquí ustedes pueden descargar el driver. ¿Pueden no? Acá acabar. New. Ahora. Ya. Y necesitamos ir a porque aparece Empezamos mañana. Hoy día descansamos. Hoy día dormamos. Yo no quiero marchar hasta tarde. Empezamos mañana, vemos qué preguntas nos hacemos, vamos practicando durante todo el día. Y ahí ya voy a estar, aparte que no estoy desde la clase, si hay que ver algo, te mando yo una clase. Entonces me lo vas pidiendo y vamos practicando si vamos bien a la clase. Ahora creo que tenemos jueves, viernes, sábado, domingo. Somos muy fanáticos de la noche en Lima, pero no, los 4 días todavía no lo veo. Más cansada ya. Tuve que pescar más cansada llegar en bici. Para que no tenés que buscar estacionamiento, llegué. Sí, no, lo vamos. Sí, mucho mejor porque aquí ahora generalmente sale 30 lucas si lo pagáis como diario, pero si pagáis la gente mensualmente lo estoy haciendo yo, te vas a 24 lucas. Entonces yo te dije, ¿a cuánto sale? Aquí donde dice conexión tipo, tienes que buscar el DNS. ¿Ya? En esta opción que a lo mejor a ustedes les parece diferente por la resolución. Cuando dice tipo de conexión,
va a ser TNS. Y aquí en el TNS admin, vayan acá al último puntito y vayan a buscar el wallet descomprimido. El descomprimido. Ustedes lo abren y necesitan la ubicación del descomprimido, ¿ya? Obviamente no le va a aparecer nada, no importa, le ponen seleccionar carpeta para que vaya a buscar la carpeta descomprimida, ¿ya? Después, en el TSNAME, ustedes necesitan conectar la conexión. Entonces, aquí le apretan control espacio y les va a leer el TSNAME con su wallet. Vamos a elegir el primero. ¿Ya? Acá la cuenta de administrador, que es la que tienen acá en el property. ¿Ya? Y si todo sale bien, Se supone que la cuenta administradora de colocar. ahí dice que está bien la conexión, vamos a aplicar y vamos a aceptar. Profe, la contraseña es sobre la wallet, La contraseña es la que crearon en la base de datos, es la que crearon en su base de datos. Ya, por eso es tan potente este IDE. Aquí ya pueden tener la conexión de su base de datos. ¿Ya? Vamos a ir al Lava y ahí les dejé también el comando para crear el usuario. ¿Ya? En la carpeta de guía también está el usuario. Creo que se ve 16. Es eso. Creative User, todo eso. Profe, ¿cuál era el JDK? Y estamos jugando el 17. ¿Ya? Ustedes copian todo, se van al IDE y aquí donde la ve la consola, pegan el comando. Ya, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un usuario nuevo que se llama Spring Boot E1. Ustedes le ponen el usuario que quieran y la contraseña de su usuario va a ser la que está allá arriba. Ahí ustedes también ocupen la que ustedes más les parezca. Aquí sí lo que me va a pedir es una minúscula, entonces le voy a poner Spring Boot.20. Esta va a ser la contraseña de mi nuevo usuario y mi nuevo usuario se va a llamar Spring Boot E1. ¿Ya? Profe, Díganme. ¿cómo aparece esa consola para colocar el código? Cuando te conectas a base de datos, debería aparecer solo. Si no aparece, le haces clic acá y le pones Query Console. Botón derecho, New, Query Console. Y ahí te abre una consola para... ¿Todos se pusieron a conectar o no? ¿No? ¿Quién tiene problema? Pero por... ¿Quién tiene problema? El Víctor. Para que nos cree el usuario nuevo, ¿ya? Esto es porque la cuenta de administrador de Oracle tiene muchas cosas, mucha basura. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo. ¿Qué? Ya, y tengo que pagar para esta cuestión. Que ya está bloqueado. Pero ustedes no deberían tener problemas, ¿sí? ¿O está bloqueado? Hay que pasar por el. Hay que pasar por otro. Está bloqueado.
No, va a tener que compartir. Ya, eso no me lo esperaba. Pero si ustedes tienen la cuenta de alumno, como les dije en el video, pueden ocupar la cuenta de alumno. ¿Cómo a mí me sale los Windows aquí si yo tengo la cuenta? A lo mejor no le tenéis que Ahí se acaba hablando del link. eso que no tenéis que activar la cuenta en el Telegram. Ah, pero está acá. Ya, si no le funciona hay que hacerla, pero los que todavía tienen acceso, ustedes pueden ejecutar este query y le va a crear el comando. Y pueden ver el usuario que haga. Ya, para que no nos atrasemos, vamos al fiel, a la vieja confiar, SQL. Ya verlo. Profe, ¿y los computadores de acá cómo lo podríamos hacer? Porque A los de acá van a tener que hacerlo acá, en el SQL de Velo. No sé si no. Ya creo que sí. Ya. Ya, vamos a crear una De repente llega la chimenea. Mejor compárteme la carpeta donde tenéis todas las. Aquí lo dejaste. Ya. Ahora si tienen la opción de crear la cuenta inteligente, súper, ahí lo podéis agregar, lo podéis limpiar con el código que te dan ellos. Cuando esté con el mail del blog, que se lo tiro. Hay un video que falta, que es uno que el último que grabamos, que no tenemos fácil, sale lo bacán. Ya, vamos a copiar el código acá. Ya, lo vamos a ejecutar. Ya hizo todo, ya. Ah, aquí me dio error porque esto tiene que ser como ya. Ahora sí. Y ahora nos vamos a conectar a ese usuario, pero desde la aplicación. Entonces ya no va a ser admin, sino que va a ser el nuevo usuario y la contraseña que le acaban de colocar. ¿Ya? Y ahí ya están conectados al usuario. Ahora acá igual yo puedo ver las tablas. Entonces yo me creo un usuario nuevo. Voy a hacer lo mismo pero con el usuario nuevo. Descarga.
correr la aplicación, deberían agregarle las tablas ya a ese usuario. Ya. Ahora, necesito. Ahora ya están conectados, crearon el usuario y ustedes pueden probar las tablas, ¿cierto? Que cada vez que echen a andar la aplicación con el crear drop, va a crear las tablas y las va a eliminar. Si ustedes ya las tienen creadas y están trabajando en su equipo propio, cambien esto por update, ¿ya? Para que no la eliminen, sino que la actualice cada vez que ustedes corren la aplicación. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? La actividad que estábamos viendo la semana pasada, necesito que entendamos esto, las relaciones, para poder verlas en el modelo, ¿cierto?, de JPA, ¿ya? Entonces, vamos a ver esta relación primero. Tenemos la entidad tipo de usuario que tiene ID y nombre y su relación está con paciente, ¿ya? El paciente tiene una clave foránea que se llama ID tipo, que es el ID de la clave primaria de esta entidad. Y la relación es 1 a muchos, o sea, un tipo de usuario puede tener muchos pacientes. Cuando hablamos de tipo de usuario, imagínense que es como si es FONASA y USAPA. Eso. Entonces, un tipo de usuario puede tener muchos pacientes, pero al revés, un paciente puede tener solamente un tipo de usuario. Y ahí tenemos nuestra primera relación. Entonces, vayan y entendamos un poco esto. La clase model, el paquete modelo, y abran tipo de usuario. Yo les pedí el tiempo de comentarle toda la clase para que después no anden tan perdidos. En el modelo, la palabra entity indica que va a ser la entidad de JPA, ¿ya? Después va la palabra, la anotación table, que indica que es el nombre de la tabla que vamos a crear. La tabla se llama tipo usuario. Ahora, ahí nosotros hemos estado ocupando Lombok, ¿ya? Y para Lombok nosotros sabemos que crea código automático. Entonces, con data nosotros tenemos los constructores, los setters, ¿ya? Y crea otros métodos llamados toString, igual y los hashcode, ¿ya? Aquí hay que tener cuidado porque para JPA, cuando hay recursividad o hay ciertas relaciones, estos métodos nos van a destruir todo el código. ¿Por qué? Porque el mismo código toString lo que hace es, existe un paciente y este paciente tiene un ID tipo. Entonces, cuando genera el JSON, va a ir a paciente, va a traer el paciente, después dice, bueno, hay un tipo, va a ir a la tabla tipo y este tipo está relacionado con un paciente, ¿ya? Y va a volver de nuevo al paciente y el paciente tiene un tipo y el tipo tiene un paciente y hay una bucle infinito, ¿ya? Eso es lo que hace el data, no lo hace conscientemente, pero para JPA tiene ese problema, sobre todo en estos métodos, toString o los hashcode, hace una recursividad.
Para arreglar eso, ustedes ya no van a ocupar data aquí, sino que vamos a llamar directamente a los métodos que necesitamos, que también son de Lombo, pero nosotros necesitamos solamente los getter. Entonces busquen getter de Lombo y los setter. Entonces ya tienen más control ustedes de su código. Es lo mismo que hace Data, pero solamente le están diciendo tráeme el getter y el setter. Los demás no los necesito porque me va a dar ese problema, ¿ya? Entonces de aquí en adelante ustedes en las entidades van a ocupar estas dos anotaciones, getter y setter. Ya, aquí les dejé el caso también de qué es lo que hace el toString. Ahora, tenemos la entidad, ¿cierto?, de tipo de usuario, tiene un ID y esta línea, la 63, genera la secuencia automáticamente. Entonces ya no necesitan, si necesitan que sea autocrementable, esa línea genera la entidad. Tenemos la columna, cómo se llama en la base de datos y cómo se va a llamar en nuestro código, en nuestro Java. Si ustedes quieren tener que ese número tenga una precisión, se escribe así, precisión de 10. O sea, el máximo número que va a aceptar va a ser un largo de 10. ¿Ya? Pasa lo mismo con el nombre. El nombre ustedes pueden colar que la columna nombre no sea null con eso, que sea de largo 40, y además si quieren colocar que el nombre no se pueda repetir, ustedes colocan unique en true. Eso es para que la base de datos reclame algún nombre repetido. En este caso el nombre no necesita que sea repetido, pueden haber nombres repetidos, pero se los dejé para ahí para que ustedes también entiendan esto. ¿Ya? Vamos a ir a la relación. Si vamos nosotros a la tabla o a nuestro modelo, ¿quién tiene la relación acá? ¿Quién llama a quién? ¿Paciente? ¿Cómo? El paciente, ¿cierto? Llama al tipo de usuario, porque la que tiene la foreign key es paciente. Entonces, ahí empezamos. Vamos a la tabla paciente. Ahí tenemos que nosotros declarar la relación. Y recordemos que paciente a tipo de usuario es muchos a uno. ¿Ya? Muchos pacientes, un tipo de usuario. Entonces, vamos a la clase paciente. Y bajemos donde están las relaciones. Acá. Yo se lo escribí para que después no tengamos problemas en el sector. La relación muchos a uno, lo primero. Ya, aquí estamos dando la relación. Aquí tenemos que colocar la foreign key, que es lo que me preguntó un alumno en la clase pasada. ¿Cómo coloco la foreign key? La foreign key es una clase, es un objeto que ya creamos, que es tipo de usuario. Ya, entonces nuestro objeto, nuestra foreign key va a ser de clase tipo usuario, se va a llamar tipo usuario, pero aquí ya no va a ser una columna, esto va a ser un join de una columna. Entonces con esta anotación join column le decimos el nombre de nuestra relación, tiene que ser igual que acá. Y esta foreign key se llama id tipo. Nuestra join de columna va a ser id tipo. Ese es el nombre que aparece en el modelo. ¿Ya?
Como estamos recorriendo, ¿cierto? Nosotros, servicios REST, nos va a pasar lo mismo que pasaba con Data. Va a haber una recursividad cuando queramos obtener estos dos objetos, tipo de usuario y paciente, porque los dos se llaman a sí mismos. Para evitar eso, hacemos que no hagan referencia a estos JSON, con esta anotación, JSON back reference. Con esa línea, ustedes arreglan lo de la recursividad. Esto es una clase de Java. Pero para evitar esto, cuando hay recursividad, cuando ustedes llaman o tienen un objeto que llama a otro objeto y ese objeto llama al otro objeto, ya saben que tienen que agregar esa línea. Y ahí está nuestra relación. Tenemos una relación muchos a uno. La columna de la foreign key se llama ID tipo y ¿cierto? Ya creé la clase donde tengo el tipo de usuario, donde lo voy a recibir. Nos falta la otra mitad, tipo de usuario. Y aquí tenemos que decir que vamos a recibir esa relación. Aquí es al revés. Acá estamos de tipo de usuario a paciente. Tipo de usuario es uno a muchos. Entonces nuestra relación va a ser one to many, uno a muchos. Y acá tiene que haber, ¿cierto?, un mapa donde ese tipo de usuario va a ser la variable que ustedes crearon acá en el paciente. Esa variable se llama tipo de usuario. Entonces, este nombre que está morado tiene que aparecer aquí en el mapa. ¿Ya? ¿Muy complicado? Ya, como la relación es uno a muchos, nosotros sabemos que vamos a recibir muchos pacientes. Entonces nuestro paciente no es uno, sino que es una lista de pacientes. Entonces decimos que va a ser una lista que se va a llamar paciente. Y ahí tenemos la relación. ¿Muy complicado? Sí. ¿Voy de nuevo? A mí me interesa que hoy día nos quede claro esto de las relaciones, ¿ya? Más que avanzar en código, necesito que entendamos esto. Vamos con la otra relación. Tenemos la relación de ficha paciente y paciente. ¿Qué relación tenemos acá? Uno a uno, ¿cierto? Ya. ¿Y quién tiene la foreign key? ¿El paciente? No, sí, tiene la foreign key. Pero esta foreign key de qué es? ¿No es de esa relación? Es de la relación de abajo. Sí. Ficha paciente tiene la foreign key de paciente y que es la primary key, Sí, la es la primera misma. key. ¿Ya? Ya, súper. Entonces, nuestra foreign key está en ficha paciente, nosotros tenemos que empezar nuestra relación en la ficha de paciente. Ya, sabemos que la relación es uno a uno, one to one. Y nuestra columna, ¿cómo se llama la columna? ¿Dónde está la foreign key? Ficha paciente. Y de paciente. ¿Ya? Es la misma que aparece acá, y de paciente. Entonces, esa va a ser nuestra foreign key. Le agregamos la referencia para que no se crucen. El JSON back reference, esto va porque sí, para evitarnos cualquier drama. Y tenemos que decir, como es uno a uno, nosotros vamos a devolver un paciente. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro objeto paciente. Ahora tenemos que ir al paciente a decirle que lea esto también. Acuérdense que nuestra variable se llama paciente. Entonces voy a ir acá a paciente.
paciente y voy a agregar otra referencia. Esta referencia también es 1 a 1. ¿Por qué? Porque en el modelo así lo dice. No lo digo yo, 1 a 1. ¿Ya? Y vamos a mapear aquí el mapping P, la variable paciente que creamos en la clase paciente. ¿Ya? Y aquí le agregamos algo más. Algo de cascada. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cambio que se haga en paciente va a afectar por cascada a la otra tabla. ¿Ya? Y como la relación es 1 a 1, nosotros vamos a recibir una ficha del paciente. ¿Ya? ¿Van entendiendo, no? ¿O está muy complicado? Está clarísimo. Está clarísimo. Haga la prueba mañana. Ya, tenemos la relación, la ficha. Esta. Cuando tenemos relaciones, ¿ya? A veces la base de datos, no sé, tú quieres eliminar un paciente que tiene un tipo de usuario. Te va a decir, oye, este ID no es de paciente, es de otra tabla. Entonces, para evitar ese problema, le ponen cascada para que elimine o agregue tanto en la tabla paciente como en su relación. Para que afecte las dos tablas que tienen relación. Por eso se ocupa esa cascada. Ya. Esta relación, paciente con atención. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos una relación de 1, un paciente tiene muchas atenciones. Ya, ¿quién tiene la foreign key en esta relación? Paciente. Atención. Tiene de paciente y de médico. Tiene la primera sí. Ya, atención tiene la foreign key de paciente, que se llama ID paciente, está acá. Entonces tenemos que ir a la entidad atención. Vayan a la entidad atención y tenemos que hacer la relación. ¿Cómo es la relación? 1 a muchos, en este caso atención es muchos a 1. Muchos a 1. ¿Ya? La foreign key se llama, no sé si se llama así, ID paciente, ¿sí? Así mismo. La foreign key, ID paciente, le damos la notación JSON back reference para que no haga, ¿cierto?, la recursividad. Y como es muchos a 1, va a devolver un paciente. Esa atención va a devolver un paciente. ¿Ya? Este paciente, tenemos que ir ahora a la tabla de paciente a tener este mapa. ¿Ya? Con esta variable que creamos, paciente, vamos a paciente. Y acá la relación es al revés, es un paciente a muchos. Entonces, 1 a muchos. Y la variable que creamos en atención va acá, paciente. ¿Dudas? Pregunten. Ya. Como es 1 a muchos, ¿qué vamos a devolver? Muchos o muchas atenciones, una lista. Sube. Nos falta la última. La última. Atención a médico. Ya, ¿quién tiene la relación acá? ¿Quién tiene la foreign key? Atención.
atención tiene el ID del médico. Y en este caso, atención es muchas atenciones a un médico. Y un médico tiene muchas atenciones. Entonces, como la por aquí está en atención, vamos a empezar en la clase de atención. ¿Ya? La relación es muchos, atención, muchos a uno. Pero puedo entrar. Many to one. ¿Ya? La columna de referencia, la join column, se llama ID médico, que es la que está acá. ID en bajo médico. Y nos va a devolver un médico. ¿Ya? Ahora con esta variable, con médico, nosotros tenemos que ir a la tabla, a la clase médico y agregar nuestra relación para que la pueda entender. En este caso es uno a muchos. Un médico atiende muchas atenciones. Uno a muchos y la variable médico. Aquí, si ustedes colocan médico 1, deben colocar acá médico 1. Esa es la relación, ¿ya? Eso es lo que están haciendo ahí. Debe estar mejor que uno y el otro. Ya, ¿siguen enredados o no? Si no, para que pasemos al repositorio. Diga. Pero teníamos de antes igual. La relación. Madurar esto. ¿Le damos? Ya. Ya, vamos a crear los repositorios. En este caso, los repositorios van a ser más simples que lo que piensan. Nosotros estamos, esto no lo copien, por favor. Nosotros estamos acostumbrados a crear una clase Java que se llame paciente, por ejemplo, repositorios. ¿Cierto? Creamos la clase y aquí esta cosa le decimos que es un repositorio. Y acá creamos nosotros los métodos para el repositorio. ¿Ya? Eso es lo que hace el repositorio. JPA nos facilita la vida y ahora no vamos a ocupar una clase, sino que vamos a ocupar una interfaz. ¿Por qué? Porque JPA ya tiene estos métodos hechos. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Bueno. Entonces, esto lo voy a borrar. Sí, bueno. No lo cambio. Y ahora vamos a ir a New, Java Class, y le vamos a poner lo mismo, paciente, el mismo nombre, paciente repositorio. Pero aquí no van a elegir clases, sino que van a elegir la opción interfaz. ¿Ya? La segunda, interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿Pasaron interfaces, no?
Muy poco. Bueno, la interfaz es un contrato donde ustedes le dicen, ya, mira, yo tengo estos métodos, pero va a haber una clase que las va a implementar, las interfaces se implementan. Entonces tenemos la interfaz con los métodos, donde va a estar la lista de todos nuestros métodos, y va a haber una clase implement, donde ustedes van a ejecutar ese método. ¿Ya? En este caso, vamos a ocupar el implement de JVM. Vamos a hacer que esta clase sea interfaz. Y aquí viene la magia. No necesitamos colocar aquí el repositorio, porque Spring Boot Data va a leer automáticamente esta interfaz y va a decir que es de JPA. Entonces, tenemos que extender nuestra clase, o sea, que venga de otro lado. ¿Ya? ¿Y de qué clase va a venir? De JPA. Repositorio. Ese. Si se dan cuenta, JPA Repository nos pide un objeto y un ID. Esa T que es la tabla, ¿cierto? Y un ID. Ya, ¿qué va acá? Vamos a hacer el método aquí. Esto con los piquitos de pollo, tenemos que decir nuestro objeto viene de paciente, de la clase del paciente, porque estamos creando el repositorio de paciente. Ya, nuestra clase viene de paciente y tenemos que decir de qué tipo es nuestro ID. Entonces, si vamos a recordar nuestro paciente, vamos a ver el ID. Y es tipo long. Entonces, nuestra clase va a ser paciente y va a ser de tipo long. Eso es lo que nos pide. Eso es lo que nos pide, ¿cierto? El repositorio. Y con eso ya tienen todo. No van a crear más, a menos que ustedes quieran. Pero escribiendo esta interfaz desde su service, Spring Boot ya sabe que tiene que traer todos los métodos de JPA. ¿Lo vamos a probar? Luego vamos a crear un service. Ya, este service es normal, paciente service. Este sí necesita que lo llamemos como service. Aquí esto no cambia. Ya, y nosotros estamos mal acostumbrados a ocupar este auto build, que es la autoinyección, ¿cierto?, de dependencia que tiene Spring. Pero ¿qué pasa acá con esto, chicos? Es que yo no conozco o no entiendo o no sé qué está haciendo por debajo. ¿Ya? Y en algún momento esto, le va a explotar. A veces porque pasó, a veces porque cambió el tipo de constructor. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda hacer lo mismo, pero ocupando el constructor. ¿Ya? Ya, entonces, nosotros hacíamos esto, y veis, por ejemplo, decíamos paciente repositorio, y esto nos da un paciente repositorio, ¿cierto? Y con eso ustedes podían traer los métodos de el control de todo el repositorio. Ya.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto mismo, pero como se tiene que trabajar. Esto ya es otro nivel. Vamos a borrar el auto widget y vamos a decirle que la clase la traiga el constructor. Entonces vamos a ir acá y vamos a poner que esta clase requiere un constructor con argumento del hombre. Vamos a seguir ocupando el hombre. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos hacer que esto no cambie. Entonces le ponemos un private final. Entonces no hay ninguna clase, es algo que nosotros podemos manejar. Ya no hay ningún objeto que pueda hacer que esta clase cambie. En el auto widget sí puede ocurrir. Puede ocurrir que algún método pueda modificar nuestra estructura. Y eso no nos alerta. En cambio con esto sí el autocorrector nos va a decir, oye, ¿sabes que esta clase no existe? O este repositorio no existe. El otro no, el otro te deja hacer lo que tú quieras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a traer las clases de esta forma, con el constructor y creamos nuestro repositorio. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestro primer método, public. Vamos a traer la lista de los pacientes. Entonces vamos a traer una lista. Ya, y esto va a ser de tipo paciente. Se va a llamar listar paciente. No nos vamos a complicar. Ya, no recibe nada, va solamente a retornar. Y aquí en el return nosotros podemos decirle anda al repositorio. Y si se dan cuenta, en su repositorio no escribieron ningún código, pero ya tienen todos estos métodos. ¿Hasta dónde aparecieron esos métodos? ¿Sí entendieron? ¿Ah? Sí, no importa que estén mal. Sí. ¿Cómo nuestro repositorio sabe que tiene todos estos métodos? ¿Por qué? Porque en nuestro repositorio nosotros estamos ocupando el repositorio de JPA. Entonces, esa clase ya JPA la creó por ustedes. Creó el guardar, creó el actualizar, el delete, el buscar por ID, buscar por lo que quieran. Todos esos métodos ya están hechos. ¿Ya? Por eso, en la interfase nosotros tenemos que decir ya la lista, pero como no tenemos una lista, entendemos solamente todo lo que tiene el repositorio. De ahí vienen todos esos métodos que aparecen en el server. ¿Ya? ¿Están en inglés? Sí, no pidan tanto. Pero, y buscar todo, el primero, find all. Buscar todo. ¿Ya? Y ahí ya tienen el primer método listo. ¿Entendieron esa conexión o no con el repositorio? ¿Sí? Ya, súper. Hagamos el siguiente. Creemos un paciente. O antes de crearlo, necesitamos saber si existe. Vamos a buscar un paciente. Entonces vamos a traer un paciente. Y le vamos a decir que vamos a tenerlo por ID.
ahí. ¿Ya? Fácil, vamos a retornar de nuestro repositorio el método, si ustedes buscan find by, y ahí aparece el método ID. Ahí dice, bueno, hay tres métodos, un find by ID y un buscar todo por ID. Ocupemos el segundo, buscar por ID, y le pasamos el ID. Profe, ¿el primero para qué servía? Porque uno es por ID, el otro era por todo y otro decía pan y fin B, creo. Ese. En este caso, tú tienes que darle la lógica de buscar por algo. ¿Qué me estás buscando? Buscar en una lista, ¿o no? Nosotros, sí, aquí, nosotros le indicamos. esto te está pidiendo, por ejemplo, un objeto. El Excel. Te busca algo. Pero nosotros tenemos que indicarle. Tú tienes que pasarse. En el otro ya está. En el otro te está diciendo, claro, está recibiendo solo un paciente, un objeto. ID. Pero el otro puede buscar cualquier cosa. Ya, gracias. Sí, me serviría mucho. Ya. Tratar de ayudarme con eso porque el tema de facturación se puede llamar y me indican. Aquí necesitamos lógica, chicos. Tenemos el paciente, pero ¿qué pasa si el paciente no existe? Va a dar error. Entonces tenemos que controlar ese error. Y lo podemos hacer aquí con este mismo return. Ya para que quede ordenado, pónganse debajo del o acá en el paciente, den el espacio y escriban el punto y vamos a escribir el método OR. Déjenme un momento que lo tome porque si no, esta cosa. No me está tomando el auto completar. Ya, pero aquí pongan else. Aquí pueden decir, o si esta cosa falla, or else. Vamos a escribir un mensaje de error. Y para que sea error, tiene que ser true. Profe, parece que arriba los partidos. ¿Qué me falta? ID. En punto form, ID. Ah, ya, por eso me está. Claro, toda la razón. Eso. Ahí sí. Gracias, bueno. Ya, aquí sí ocupamos este método. Or else throw. ¿Para qué sirve el throw? Bueno, el throw es como un break. Lo que hace es cortar. No sigue para abajo. Te va a mostrar el error que tú le pongas ahí, pero no va a hacer lo siguiente. ¿Ya? Hasta ahí se va a detener la secuencia. Ya, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí, dentro del paréntesis, vamos a agregar otro paréntesis. Este es una anotación Java de sintaxis corta. Vamos a crear una flecha. Y vamos a decir que esto sea una nueva una nueva excepción. Runtime. De aquí le voy a poner paciente. No encuentra. ¿Ya? Y aquí nos pide eso es lo que va a hacer esa función. En el return no tienes para qué hacer un if, sino que ya viene con un método. Si no encuentra un paciente, va, en el caso contrario, ejecutar esta función, runtime exception, y le va a mostrar una excepción. Y lo que va a hacer es que se va a cortar, no va a seguir.
Entonces, todo lo que siga acá debajo no lo va a ejecutar. Va a dar el mensaje, ¿no? Va a dar el mensaje y ahí se corta, ¿ya? Por eso es importante poner lógica en el service. No ocupen el service por ocuparlo, no. Colóquenle un poco de negocio acá. Ya, y ahí tenemos el update por ahí. Vamos a crear el paciente. Vamos a crear un método público para recibir un paciente. Registrar paciente. Ya. Dame un segundo, tengo que ir correcto. Ahora, ocupando la lógica, y espero que ustedes también lo hagan, si yo voy a crear un paciente, tengo que preguntar si existe antes o no, Sí. ¿cierto? Ya. ¿Y qué necesito para saber si un paciente existe o no existe? El room. El root. Bien. Sí. En este caso, el ID también nos sirve, pero como estamos creando, no sé qué ID tiene. Además, será el ID con Entonces no podemos buscar, no podemos obtener paciente por ID porque no existe. el auto increment le va a asignar automáticamente. ¿Ah? El auto increment le va a asignar automáticamente. Claro, pero en este caso, el auto le va, si es que el paciente no existe, lo va a crear el ID. Pero, ¿cómo sé yo si el paciente ya existe? Con el room. Por el root, como dice nuestro vocablo. Ya, tenemos que crear un método que vaya a buscar por root. ¿Ya? Pero aquí vamos a crear un if Esta paciente. y vamos a ocupar nuestro repositorio. Si el paciente existe, pero miren acá no tengo un find me root. No puedo buscar por root. Pero lo vamos a crear. Lo voy a crear igual. ¿Ya? No se va a llamar find, sino se va a llamar existe. Si existe, Que muestre la ID. Y hay que crear método en paciente. ¿ya? Y aquí, si vamos a buscar por root, tenemos que recibir el root. Estamos recibiendo un paciente. Entonces, de ese paciente, yo le voy a decir que me traiga el get to. Ahí está. Ya, como no existe este método, bueno, le vamos a decir a nuestro IntelliJ que lo cree por nosotros. Si ustedes se ponen acá, paciente repositorio.exit by root, le va a aparecer, oye, este método no existe en el repositorio. Pero le da la opción de crearlo. Crea el método en paciente repositorio. Usted le hace clic acá, va a ir a la tabla, a la clase paciente repositorio y les va a crear un nuevo método. ¿Fácil? Súper. Sí. ¿Ya? Y ahora el paciente en paciente service ya no nos da error. Entonces este nos va a preguntar si existe o no existe el paciente por el root. A ver. Si el paciente existe, no lo puedo crear. Entonces tengo que crear un error. Error. Aquí voy a escribir un nuevo error.
Root time inception. Aquí le ponen el mensaje que usted que el paciente ya existe. Entonces, solo si el paciente existe, le va a traer el mensaje de error. Y ahí va a terminar el programa. Pero si no existe, va a pasar acá abajo y vamos a crear el paciente nuevo. Ahora, para crear el paciente, si vamos al modelo, el paciente nos va a pedir un tipo. Acuérdense que hay una llave foral aquí, un tipo de usuario. Entonces también tenemos que ir a crear o a buscar qué tipo de usuario tiene ese paciente. ¿Ya? Vamos a buscar tipo de usuario. Esto va a ser igual. Y necesito ir al método repository del tipo de usuario. Entonces voy a ir acá arriba y lo mismo que hago con el paciente repository lo tengo que hacer con tipo de usuario. Tipo de usuario repository. Como no lo tengo creado, no me va a salir nada. Entonces tengo que ir a crear este tipo de usuario. Vamos a crear. Voy a copiar el nombre. Voy a ir a repository, new, Java class. Ya, pero ahí ustedes nos dijeron, oh, pero si no es una clase, es una interfaz. Entonces esto lo vamos a cambiar acá, interfaz. Ya, cambia a interfaz. Ya, este repositorio extiende de JPA repository y tipo de usuario va a ser nuestra clase. Y tenemos que decir de qué tipo es tipo de usuario, el ID. Vamos al modelo, tipo de usuario, y el ID de esta cosa es no. Y la agregamos acá. Bien, ahí tenemos nuestro repositorio de tipo de usuario real. Vamos a crear service. Y ahora aquí nos dice que debemos cortar el piso. Ya, esto se llama ya, con esta variable puedo llamar al repositorio de tipo de usuario y decirlo que me traiga, ¿cierto? Ese tipo de usuario que vamos a recibir. Entonces vamos a decirle que vaya a buscar un byte. Vamos a ir a buscar el ID. Necesitamos que también recibamos el tipo de usuario. Entonces nuestro registrar paciente va a traer el paciente, pero también va a traer el tipo de usuario. No el tipo, sino que el ID. ¿Ya? Y aquí buscamos por el ¿Aquí qué me
Aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos acá arriba con nuestro método. Hacer que retorne un error si es que no encuentra un tipo de usuario. Entonces copiamos la línea. Y acá le pegamos la línea y decimos que el tipo de usuario no existe. Ya, si encontramos el tipo de usuario, tenemos que pasarle el tipo de usuario al paciente. Entonces, aquí tenemos que setear nuestro tipo de usuario. El paciente tiene un set tipo de usuario. Que no sabemos qué cosa es, pero ahora sabemos por qué lo encontramos. Va a ser esto. Una vez que ya tenemos nuestro paciente seteado con el tipo de usuario y sabemos que no existe, tenemos que llamar a nuestro paciente repositorio y grabarlo. Punto save. ¿Y qué vamos a grabar? Nuestro paciente. Y ahí ya tienen crear. Este crear es diferente al que habían hecho ustedes porque obviamente no tenían relación. Ahora tienen que saber que si van a crear algo, tienen que crear los dos objetos de uno. Ya, este nivel de lógica les voy a pedir yo en la segunda prueba. Que ustedes puedan identificar si el objeto existe, si no existe, que esté respondiendo errores codificados a un error 500. ¿Profe, la segunda prueba es entregable o en laboratorio? Es entregable. Ese es con presentación, son dos notas. A la interfaz. Sí, pero por eso tú ya tenemos de para tipo la de primera. Entregarla, Señalando con sí, la verdad. Lo sacamos por ejemplo, si no, ya estamos bien con el software porque no fue. Usted yo creo que también le fue. Bueno, ya también le fue. Ya, necesito saber qué les complica más, qué no entienden de lo que vimos, ¿no? Me digan de otra cosa. Profe, La última parte de sí, claro, ahí. Pero tranquilo, vamos a... La base de datos, la explicación de la base de datos.